¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestra programación de directos en LinkedIn con algunos de los que llamamos nuestros top 100 conferenciantes y les llamamos así porque están incluidos en nuestro catálogo top 100, que como siempre me gusta comentar al principio de estos directos, es una iniciativa de Thinking Heads en la que intentamos reunir pues, a los expertos que nosotros consideramos que son los mejores, los más demandados y los más influyentes en el panorama español y que tiene una tirada de 10.000 ejemplares que distribuimos en todo tipo de empresas. Si por lo que sea queréis recibir un ejemplar, si no lo tenéis todavía, podéis escribirnos a top100@thinkingheads.com y os enviaremos una copia encantados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y os digo que es muy especial para nosotros, para Thinking Heads, para mí también en particular, pues por muchos motivos. Carlos es una personalidad conocidísima en España, pero además quiero resaltar que Carlos pues, confió en Thinking Heads cuando esto era casi solo una idea, ¿no? Y esto hace ya muchos años, no vamos a decir cuántos, no vamos a dar números, pero bueno, para nosotros realmente ha sido y es un orgullo poder trabajar a su servicio como sus agentes exclusivos en el mundo de las conferencias durante todo este tiempo y durante todo el tiempo que esperemos que nos quede, ¿no? Carlos es uno de los economistas más valorados de nuestro país, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense, autor de numerosos libros y artículos, divulgador y polemista nato además. Es uno de mis charlistas favoritos, ¿no? Por una capacidad de comunicación que tiene siempre de saber explicar y aterrizar los conceptos de una manera espectacular. Es un estudioso y un defensor del liberalismo económico, entendido como liberalismo europeo, no la versión americana. A ver si quieres, Carlos, hablamos un poco más y un referente y creador de opinión sobre realidad económica, política y social. Es autor de Economía de los no economistas, entre otras muchas publicaciones, es columnista en La Razón, Expansión, Libertad Digital y participa habitualmente en Onda Cero. Vamos a charlar con Carlos sobre robotización y sobre cómo esto afecta a la productividad, al empleo, a la fiscalidad y a la nueva normalidad. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Simpática la presentación. Muchas gracias. Antes de empezar, como siempre, me gustaría agradecer al equipo de LinkedIn España, en especial a Virginia Collera, la editora de LinkedIn Noticias, esta nueva oportunidad de colaboración. Carlos, has publicado recientemente en LinkedIn un artículo que titulabas Los robots no cotizan. El artículo, pues la verdad que como todo lo que escribes y publicas, ha generado muchísima expectación e interés, ha generado mucho debate. Y bueno, la idea es que podamos charlar en esta conversación sobre lo que planteas en el artículo y seguro que sobre otras cosas que puedan ir surgiendo a lo largo de la conversación. Déjame que empiece preguntándote, ¿nos van a quitar las máquinas el trabajo? No, no, claro que no. Las máquinas no quitan el trabajo sumado todo. Pueden quitar algún trabajo. Eso sí, eso sí, eso siempre ha sido así. Pero la idea de que la tecnología genéricamente es enemiga del empleo, pues claramente es una falsedad. Entre otras cosas, si fuera así, si la tecnología pues suprimiera el empleo, pues habría desaparecido el empleo en el mundo, dado el enorme progreso técnico que hemos vivido en los últimos 2 siglos. Sin embargo, siempre late esa idea de que la tecnología es una amenaza para los empleos en general. Y a partir de ahí, pues se suceden otra serie de falacias como esta que analizaba yo en el artículo de que aquí la solución es ponerle impuestos a las máquinas. Pero digamos, para responder a la pregunta de si nos van a quitar el empleo, en términos genéricos, no. Aunque sí, como digo, pueden quitar algunos empleos. Esto siempre fue así. Las locomotoras y los camiones, pues hicieron desaparecer a los burros de carga, por ejemplo, o a los carros. Estupendo. Decías en tu artículo, ¿no? Que la mayor presión fiscal es siempre descargada sobre las personas, nunca sobre las máquinas, sobre los robots, que al final los que pagamos somos seres humanos. ¿Consideras tú que se ha producido un cambio notable en España de sensibilidad fiscal en la población? Pues mira, a mí me parece que sí. A lo mejor me dirás que es una expresión de deseos, que es un wishful thinking, como dicen en inglés. Pero no, no. Yo creo que sí. Mira, voy a aprovechar que estamos entre amigos para hacer un poco de publicidad. Mira, hace poco sacamos con María Blanco y Luis Daniel Ávila, dos antiguos alumnos míos, por cierto, este libro. Se llama Hacienda somos todos Una, cariño. una gran tuitera ella, María. Ah, sí, desde luego. Y, y entonces lo que analizamos ahí es lo que estás preguntando tú, ¿no? Y es que la gente
cambia en su sensibilidad con respecto a los impuestos. ¿Y por qué te lo digo? Porque uno de los grandes misterios de nuestro tiempo, digamos, es que esa reacción no se había producido. Cuando la rebelión contra los impuestos, o la hostilidad, o la resistencia, o el rechazo, son tan antiguos como la fiscalidad. Es decir, Ajá. hay países enteros que han surgido de protestas contra los impuestos. Estados Unidos, nada menos. Y sin embargo, en nuestro tiempo hemos tenido simultáneamente una gran subida de impuestos y al mismo tiempo como un aflojamiento de la resistencia. Y esto es verdaderamente un misterio y un fenómeno que merece la pena analizar. Lo analizamos en el libro, pero también decimos lo que tú dices, y es que está cambiando la sensibilidad. La gente ya soporta menos la cuestión fiscal que antes, creo yo, o espero. ¿Y por qué crees que sucede esto? ¿Porque la gente no ve resultado en su aportación? ¿Porque la gente tiene más desconfianza que antes? ¿Por otros motivos? Yo creo que por un motivo bastante sencillo, Iván, es el siguiente. Los estados han crecido, los grandes estados modernos, crecen sobre la base de la redistribución. Okay. El mensaje latente, en ocasiones explícito, pero el mensaje que siempre está presente es: usted tranquila, señora, porque no le vamos a cobrar impuestos a usted, sino a los ricos. La redistribución se legitima sobre esa base. Pero en el momento en que la gente percibe en que cuando los políticos dicen vamos a subir el gasto público y solo van a pagar los ricos, cuando perciben que eso es mentira, y siempre es mentira, su actitud cambia, ¿eh? Porque claro, una cosa es que le digan a la gente, ¿le importa a usted que le suban los impuestos a su vecina? Y la gente dice, bueno, mi vecina, pues allá ella, ¿no? Pero cuando los estados son lo suficientemente grandes como es ahora, no hay ninguna manera de que se financien sin quitarle el dinero a toda la gente. Y esto ya, tu percepción cambia cuando te das cuenta de que la víctima y no el beneficiario eres tú. Decía al principio cuando te presentaba, ¿no? Que siempre que eres un polemista nato, te gusta además entrar al fondo de las discusiones bueno, pues argumentar y contraargumentar en muchos campos. Dices en alguna ocasión yo te he oído muchas veces decirlo esto, ¿no? Que el sistema fiscal está montado sobre la base de violar derechos. Esto que suena pues un poco fuerte, tú lo sostienes con una sonrisa en los labios. Cuéntanos un poco, cuéntanos un detenimiento. ¿En qué basas o en qué explicas esta afirmación? Esto es curioso, Iván, porque parece que algunas personas se pusieron nerviosos con esta declaración. Me la sacó David Lema en El Mundo, en esa doble página que hace sobre los intelectuales en España. Aprovecho para agradecerle a él y al diario El Mundo el detalle que tuvieron. Y como es un buen periodista, pues extrajo para el titular pues lo que tiene más pegada. Eso es tener oficio, ¿no? Por supuesto. Y entonces esta es la frase. Y provocó un enorme escándalo y mucha gente se rasgó las vestiduras. Y yo decía, pues ¿por qué no hablan con los contribuyentes? Es decir, ¿por qué no hablan con la gente que se ve obligada a pagar? Por supuesto que los impuestos son una violación del derecho de propiedad de las mujeres y los hombres, que tienen derecho a conservar lo que es suyo y se lo quitan. Naturalmente que es así. Lo que hay que hacer a partir de ahí es reflexionar, claro. Hay que reflexionar porque este no es un tema, no es una violación normal de los derechos. ¿Por qué? Porque como ya decía hace muchos años un vasco francés maravilloso que se llamó Bastiat, decía, el Estado es aquella institución que es capaz de hacer cosas que si las hiciéramos nosotros iríamos presos. Entonces, eso es, claro, si yo le quito el dinero a mi vecina, pues voy preso. Pero si yo soy el ministro de Hacienda y le quito el dinero a mi vecina, está sucediendo lo mismo, ¿eh? El dinero era suyo, ya no lo es porque se lo han quitado. Pero como yo ahora soy el ministro de Hacienda, entonces no voy preso. Caray, si no hay un tema digno de análisis, pues que venga Dios y lo vea. Hombre, siempre ha sido un tema, desde luego, que ha suscitado polémicas encendidísimas entre defensores y detractores y entre diferentes maneras de organizar la vida pública, la vida colectiva, ¿no? Y este tipo de cosas que tenemos que intentar organizar de la mejor manera posible. Todo ha cambiado también, ¿no? Muy rápidamente y muy de repente con la pandemia.
me imagino que el pensamiento económico como tal, ¿no? Porque el pensamiento se basa pues, en unos fundamentos teóricamente muy sólidos, pero una situación excepcional como esta realmente da la vuelta y pone en cuestión casi todo lo que se tenía por cierto antes. Tú publicabas a final del año pasado el Diccionario Incorrecto de la Nueva Normalidad, que es un desafío para los tiempos que corren, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son esas enseñanzas de tu última obra aplicadas a esta nueva situación? Pues mira, también son bastante optimistas, Iván, y yo te cuento por qué. En principio, una pandemia debería ser desoladora, por supuesto, para todo el mundo, pero en particular desoladora para los liberales. ¿Por qué? Porque la pandemia, o para decirlo con su nombre clásico, la peste es lo único quizá que puede rivalizar con la guerra a la hora de desactivar el instinto que todos tenemos a proteger nuestra libertad y a defender lo que es nuestro. ¿Por qué? Porque la peste, igual que la guerra, te enfrentan a la muerte inmediata. Es esa inmediatez, ese enorme Ujú. peligro, lo que constituye una palanca poderosísima para los poderosos. Por supuesto que los poderosos siempre violan nuestros derechos utilizando el miedo, digamos. Por ejemplo, la catástrofe climática, el miedo a que Ujú. sube el nivel del mar o lo suben los ríos. Sí, y eso sirve, es eficaz. Pero claro, si yo te digo que voy a violar ahora mismo tus derechos y te digo no, porque lo que pasa es que mañana va a subir el nivel del Guadalquivir y se va a llevar la Giralda hasta el mar, tú dices, hombre, mañana no va a pasar, ¿eh? O sea, eso, mañana, o sea, eres capaz de generar una respuesta al miedo. En cambio, con la peste no, igual que con la guerra no. ¿Por qué? Y porque la peste es la muerte ahora. Es que Ajá. hay miles de personas que han muerto ahora, no en el siglo que viene, ahora. Y la guerra es igual. Es decir, el enemigo está ahí, está en la puerta, ahí. Y entonces, lógicamente, para los liberales resulta pues un poco una especie de sensación de desazón. Sin embargo, lo mismo que en el caso de los impuestos, hay algo que yo he detectado que late ahí, que permite abrigar un poquito de optimismo. ¿Y por qué te lo digo? Porque en España y en otros países ha habido una reacción frente a la violación de los derechos y libertades que necesariamente este tipo de situaciones Ujú. propicia, una reacción pues bastante inesperada. La gente empezó a decir, bueno, sí, claro, por supuesto, claro que esto es una emergencia, claro que no podemos actuar como si no pasara nada, y claro que hay que pensar en qué medidas tomamos, pero no se ha aceptado de manera acrítica todo lo que Ujú. los gobiernos han hecho, ni en España ni en otros países. Y han protestado los comerciantes y los profesionales, y la gente ha dicho, oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué me va usted a recortar a mí tanto la libertad? En fin, hay como una reacción que otra vez a lo mejor es una expresión de deseo. Yo me aferro a ella para decir que este sentimiento de respeto a la libertad pues se mantiene y quizá esté aumentando. Bueno, yo creo que la toma en consideración de cualquier decisión de forma crítica es algo muy sano, muy razonable, que cualquier sistema democrático pleno debería ser esencial, ¿no? Porque al final todo lo demás es bueno, no plantearse la realidad, seguramente nos lleve a no plantearnos cada decisión que se toma y yo creo que eso es una cosa muy sana, independientemente desde dónde se posicione cada uno, pero es algo que debería ser el fundamento de la práctica, ¿no? Casi diaria. Uh -huh. Carlos, eres referente en pensamiento en liberalismo económico. ¿Consideras tú que la economía cuelga excesivamente o cuelga de la política de alguna manera? A ver, vamos a ver, yo creo que no se puede parcelar la realidad, ¿no? Y por Ujú. supuesto, vivimos en una sociedad donde todo está interconectado, ¿no? Pero hay algo que caracteriza, me parece a mí, a nuestro tiempo quizá más que ningún otro. Espera que me estoy quedando sin batería. Que caracteriza más a nuestro tiempo más que a ningún otro. Y es que la presencia de la política, la presencia del Estado, es mucho mayor que nunca antes en la historia. Entonces, claro, hablando de colgar, como decías tú, ¿qué es lo que hay? Pues hay un juego
en donde no podemos analizar la economía sin la política. Ajá. Me dirás, pues esto es una cosa muy antigua. Por algo nuestra disciplina, su primer nombre que tuvo fue economía política. Ese fue su nombre Claro. hasta hace no demasiado tiempo, ¿no? Y por supuesto que ya desde los orígenes, pues Adam Smith y compañía ya percibieron que el Estado era una fuerza muy importante para la economía, no solamente por sus impuestos, no solamente por sus gastos, sino también porque permitía unas relaciones, ¿cómo decirlo?, non sanctas entre los empresarios y los gobernantes. Ajá. Esto es muy interesante y con el tiempo ha sido redescubierto por los teóricos de la hacienda pública, por los teóricos de los grupos de presión, que empiezan a analizar, oiga, claro, una vez que está este inmenso agente ahí, que es gigantesco, que estamos hablando del 40% del PIB, una cosa brutal y una capacidad de control gigantesca, oye, hay muchas personas y grupos que pueden estar muy interesadas en eso. Obtener privilegios, Ajá. subvenciones, protección de todo tipo, monopolios. Entonces, te me dices, cuelga de la política. Respuesta es, está interpenetrada la economía y la política. Y normalmente, desde el punto de vista de los liberales, para mal. Porque se fomentan estas alianzas non sanctas que termina pagando el pueblo, ¿eh? Porque gratis aquí, Claro. aparte de nuestra amistad, querido Iván, no hay nada gratis. Al final, esto lo paga la gente siempre. Efectivamente. Oye, voy a invitarte ahora a que pises algún charco, a ver si me dejas llevarte. Digamos que eres referente del pensamiento liberal y como tal debes tener, digamos, pues un ranking o una manera de entender qué países o qué sitios del mundo tú me puedes decir que están haciéndolo bien en términos liberales o que están consiguiendo éxito siguiendo la doctrina liberal. Y me gustaría que me hablaras de estos ejemplos. Y luego lo del charco te lo voy a pedir también para que lo apliquemos al caso español, para ver si me dices si hay alguien que esté ejerciendo unas propuestas realmente liberales o si no hay nadie en el espectro político que esté siguiendo un poco estas enseñanzas. Hace muchos años, decía Adam Smith nos advertía sobre esto de ir buscando modelos ideales o perfectos, porque no hay. No hay. Entonces, y decía el propio Smith, una frase muy bonita, decía, si hubiera que esperar a tener una perfecta libertad para prosperar, Ajá. dice, ningún país habría prosperado nunca. Entonces, lo que hay que hacer es, por supuesto, existen índices de la libertad económica, que tampoco tienen muchos secretos. Te dicen, bueno, pues Canadá tiene más libertad que Venezuela y entonces es más próspero. Pues sí, pues sí, lo sabemos. Lo más interesante me parece a mí no es buscar un país que sea ideal, sino ir buscando las cosas buenas que se hacen en diferentes países. Precisamente Interesante. no hay ese modelo perfecto. Entonces, te pongo un ejemplo que les irrita mucho a mis amigos, a mis amigos socialistas, que tengo muchos, por cierto, porque uno tiene que ser amigo de las buenas personas, independientemente de sus ideas. Me meto con mis amigos socialistas y les digo, ¿qué modelo os gusta más? Y me dicen, los países nórdicos. Los países nórdicos, les encanta eso, claro, porque son estados muy grandes, con impuestos muy elevados y con unos estados del bienestar pues mucho más nutridos incluso que el nuestro, ¿no? Entonces me dice, el modelo nórdico. Le digo, así, Entonces comprenderéis, les digo, que a mí los impuestos altos, pues de los países nórdicos, a mí no me gusta eso. Pero no todo está mal, ¿eh? En los países nórdicos no todo está mal. Por ejemplo, prácticamente no tienen paro, ¿eh? Ajá. Ah, mi amigo. Es que no tienen paro, tú. Son países con estados enormes y, sin embargo, pues con un paro bajísimo. Hablamos del 4%, el 5%. Nos daríamos con un canto en los dientes los españoles si pudiéramos. Desde luego. ¿Verdad que sí? Y entonces les digo a mis amigos socialistas, ¿y sabéis por qué es que no tienen paro? Porque tienen un mercado laboral flexible y abierto. Tienen un mercado libre, donde es relativamente barato contratar y relativamente barato despedir.
Ujú. Ese demonio que aquí no queremos ni tocar porque parece que protegemos a los trabajadores dificultando la contratación y sobre todo el despido. El resultado es el terrorífico paro que tenemos. O sea que incluso allí, fíjate, incluso en ese paraíso supuesto socialista, en la cosa que está realmente bien, sobre todo desde el punto de vista español, y es que no tienen paro, es porque tienen un mercado de trabajo liberalizado, como los norteamericanos también. Pero incluso más, tienen una economía muy competitiva los nórdicos. Igual ¿Cómo que hacen para que sea tan competitiva igual que su economía? igual que los norteamericanos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para tener unas economías? Vamos a pasar ahora a los Estados Unidos, que hemos hablado bastante de Europa. Pensamos de Estados Unidos. ¿Cómo hacen tú? Sí, ¿cómo hacen para hacer así? ¿Cómo hacen para tener esas empresas? Es que hace 40 o 50 años, menos, hace 30 años, en las empresas más importantes del mundo había un porcentaje muy importante que eran japonesas, ¿eh? Ujú. Ahora no están, ¿eh? Y Correcto. ahora tú miras, ¿cuáles son las grandes empresas? Y son todas empresas tecnológicas. Son las Amazon, las Facebook, las Google, las Apple. Digo, en cambio, aquí en Europa estamos llenos de reguladores que persiguen a Amazon. Digo, vamos a ver un momento. Antes de perseguir a Amazon, ¿por qué no nos preguntamos la razón por la cual nosotros no tenemos una Amazon? Es decir, ¿por qué los americanos sí y nosotros no? Y porque con todos sus defectos, que tienen muchísimos defectos, acuérdate, desde el principio te dije que no hay nada perfecto, tienen una Correcto. economía más abierta, es más fácil hacer negocios allí, es más fácil montar una empresa, es más fácil cerrar una empresa, que también es importante tener facilidades para cerrarla. Entonces, claro, la respuesta es que con un modelo relativamente más liberal, que tampoco es el paraíso, pero relativamente más liberal, pues tienes más prosperidad en un país y menos en otro. Estupendo. Déjame que te pregunte sobre la nueva normalidad, porque se ha hablado mucho, ¿no? De hecho, todavía no se sabe dónde estamos empezando a definirla, no sabemos si estamos aquí, vamos hacia allá, todavía no está muy claro, pero sí sabemos que lo normal ahora no es lo mismo de lo que era antes. ¿Tú crees que está siendo incompatible con la libertad esta nueva normalidad? La propia idea de nueva normalidad me hace temblar, porque, sobre todo porque está utilizada es utilizada por los políticos, ¿no? O sea, ¿los gobernantes nos van a decir lo que es normal? Vamos a ver, estas son cosas frente a las cuales hay que protestar, ¿no? Como cuando te quieren imponer el idioma, por ejemplo, ¿no? Cuando te quieren imponer este idioma políticamente correcto, que una primera impresión es que es simpático, en realidad es muy siniestro, ¿no? Porque el idioma no es de los gobernantes, ¿eh? El idioma ni siquiera es de la Real Academia, ¿eh? No son los dueños del idioma. De hecho, el lema de la academia, ¿te acuerdas que es limpia, fija y da esplendor? No, no crean el idioma, lo limpian, lo pulen, le ponen sus Correcto, reglitos, sí, sí. pero es el pueblo el dueño de los idiomas, ¿eh? Entonces, el dueño de la normalidad no es Pedro Sánchez. O sea que olvidémonos totalmente y reaccionemos ante esta idea de que la nueva normalidad es algo que nos van a imponer. Pero que no, ni normalidad, ni idioma, ni nada. Entonces, la noción de nueva normalidad, en principio me parece que es algo contra lo cual debemos recelar, debemos sospechar. Y si la pregunta tuya es, ¿el hecho de la pandemia puede cambiar hábitos, costumbres? Pues naturalmente, no hay Por más supuesto. que pensar en esto mismo que estamos haciendo tú y yo. Es que esto hace no muchos años, pues no era posible, ¿no? Y gracias a Dios, gracias, otra vez se aprueba que la tecnología siempre es buena, ¿no? Imaginemos una pandemia, pues como hubo, claro, hace décadas o hace un siglo, una pandemia sin la capacidad de comunicación que tenemos ahora, pues el resultado en términos económicos habría sido triplemente, bueno, muchas veces más catastrófico. Y en términos sanitarios seguramente también, claro. Por eso digo, entonces, que si me apuntas que la nueva normalidad pues puede ir por ese lado, yo te digo que sí, y por qué no, y bendita sea, pero que sea establecida por los acuerdos libres entre las personas, que no tengamos aquí un ministerio de la nueva normalidad. Uy, se me ha escapado.
Igual estoy dando una idea. Déjame que terminemos con una consideración adicional. Efectivamente, la pandemia ha traído una situación completamente nueva. Se habla mucho de los fondos europeos, la famosa lluvia de millones que va a venir de Europa. El nivel de endeudamiento de los estados sigue creciendo. Los bancos centrales siguen dando barra libre para que esto siga funcionando. ¿Cuáles serían tus tres recetas básicas para que el sistema funcionara de una manera eficiente y pudiera dejar de generar esta deuda perpetua hacia la que parece que vamos? Pues, la economía no es un señor, no es una señora que esté enferma a la cual hay que recetarle cosas, ¿no? Pero yo diría que los males, los riesgos los has apuntado tú mismo, ¿no? Necesitamos, por así decirlo, por utilizar una metáfora brutal, si la economía está congelada hay que descongelarla, ¿no? Ajá. En este proceso de descongelamiento, descongelación, las precauciones que habría que tomar, yo diría que son fundamentalmente dos. Una tiene que ver con la hacienda pública y otra tiene que ver con los mercados, con la forma de organización de la sociedad, en términos muy amplios. Yo creo que ahí la hacienda pública, vamos a meter dentro del mundo político tanto lo fiscal como lo monetario. Ahí la labor de la política fiscal debería ser contenerse, debería ser contener gastos y contener impuestos. Por desgracia, parece que vamos en sentido contrario, pero esto también puede tener su propia solución, porque no hay un horizonte ilimitado para subir la deuda pública, a pesar de lo que parece. No es ilimitado eso. Y la contención también debería aplicarse a la política monetaria. La política monetaria nos ha inundado de liquidez y esto es, a mi juicio, un caramelo envenenado, porque el famoso dinero gratis, no hay nada gratis, ya te lo he dicho, el famoso dinero gratis lo que hace es fomentar las malas inversiones y sobre todo fomentar el endeudamiento público. Así que yo diría que el mensaje de la política en los dos grandes campos de monetaria, lo monetario y lo fiscal, es un mensaje de contención. Ajá. Mientras que, por otro lado, el mensaje en lo que refiere a la sociedad civil y a la economía y a los mercados, el mensaje tiene que ser el contrario. En lugar de contención, flexibilidad. Los políticos y las autoridades, y nosotros también, tenemos que tenerle menos miedo a la libertad y más confianza a la capacidad de reacción, de resiliencia, como se dice ahora, de los Efectivamente. empresarios y de los trabajadores. Por cierto, ellos son siempre los que sacan a la economía del pozo, no son los gobernantes, no es la transferencia de dinero, todo este camelo de Europa, no hay nada de eso, no fue, por cierto, no fue el dinero del plan Marshall lo que hizo que Alemania pasara de ser un país destruido a ser una potencia mundial en 15 años, no fue eso. Fueron los propios alemanes, los empresarios y los trabajadores alemanes, en un contexto político de paz, justicia y libertad. A ver si tenemos eso, Iván. Si tenemos eso, bendito sea Dios. Pues esperemos que así sea. Vamos a quedarnos con ese mensaje para el optimismo y esperemos que todo eso se pueda dar por el bien de todos y por el bien de nuestro crecimiento económico, de nuestro empleo y, bueno, pues que salgamos fuertes de esto, que realmente tenemos un trabajo muy duro y muy complicado por delante. Carlos, muchísimas gracias por tus sabias reflexiones, como siempre. Ha sido un placer tenerte con nosotros, comentar también a nuestra audiencia, los que nos están viendo ahora en directo y los que nos vean en el futuro en la grabación que se queda disponible, que Carlos, por supuesto, sigue estando disponible para análisis económicos, para charlas, para conferencias, como ha estado todos estos años, y que será un placer pues, poder facilitaros, contar con él para los eventos que tengáis en adelante. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego.